Desde hace mucho, hombres y mujeres de todo el mundo han buscado voltear al cielo para encontrar ayuda, respuesta, guía y apoyo. Con el paso del tiempo y el aumento de la conciencia a través de la observación, estas señales celestes comenzaron a ser descifradas. Los hombres y mujeres que se dieron a la tarea de observar los cielos y la tierra encontraron las claves que regían a los mortales. El hombre logra penetrar los misterios de la naturaleza y sus leyes. Observa el cosmos y el movimiento de las estrellas. Cuando el universo irradia su fuerza manifestándose, ¿qué acontece en el hombre? ¿Será que este universo, según la teoría de la gran explosión, se quedó en un modelo científico que lo explica, o su expansión alcanzó parámetros no medibles en nuestros universos personales? ¿Será que tanto nuestros micros, así como nuestro macrouniverso, es una creación conjunta de una inteligencia superior que todo lo rige, que todo lo alcanza? ¿Existirá ese momentum al que alude la ciencia, en el que el Génesis dio paso al entendimiento humano? La versión clásica u ortodoxa es que antes del Big Bang no había nada. No había ni espacio ni tiempo. Y el espacio y el tiempo se crearon en el Big Bang, que es el principio de todo. Después que apareció este concepto de la energía oscura, ya no puede ser así. Está claro que no puede ser así. Digamos, porque esta energía oscura tiene que haber estado antes del Big Bang. Si existen universos paralelos al que nosotros creemos conocer, entonces ya no seríamos habitantes de un universo, sino de un multiverso. Y que en realidad hay múltiples universos. Y en realidad una cantidad infinita de universos. ¿Seremos nosotros también parte de ese multiverso o solo será una creación mental? Lo que nos lleva a la reflexión de que no estamos solos en esta gran familia de estrellas, galaxias y constelaciones. Si nosotros pudiéramos ser creadores de universos, ¿cómo serían estos? ¿Es acaso este gran escenario celeste brillante el lugar donde nosotros podemos desplegar nuestro rol en la Tierra? ¿La misión intrínseca de cada uno? La confianza es certeza, y esta nos señala el camino hacia el proceso de ensoñar para luego tomar decisiones. Si queremos ser capaces de enlazar esta trilogía en nuestra cotidianidad, debemos desplegar también nuestra capacidad creativa, la misma con que se creó el universo, porque como es adentro, es afuera. Todo en algún instante debe expresarse. Es el principio creador que hace del ser un creador de universos. Hay un universo que se expande. Y nosotros aquí estamos aprendiendo a crear nuestros propios universos. ¿Para qué? Si no aprendemos a crear nuestros propios universos, pequeños, reducidos, individuales, primero el universo interno, el universo que nos hace ser resultados, tanto positivos o negativos, errados o acertados, de nuestra propia condición, de nuestro propio reino, hasta los universos que nos rodean, cómo interactuamos con los demás, cuáles son esas redes de frecuencia que entramamos en baja, media, alta, porque en una expansión del universo, la Tierra viene a ser un semillero creativo. Y todos, sin excepción, estamos llamados a ser creadores de universos. Es el momento de que el hombre se descubra a sí mismo, y para ello cuenta con una ayuda incrementada. La conexión es la clave, la columna vertebral, cuyo asiento energético se eleva para recuperar su lugar en la región original de creación superior. Es el momento en que lo extraordinario se vuelva cotidiano, como la vida misma del hombre inserto en su propia creación. La conexión se establece y nada volverá a ser igual.
En la década de los 80, mientras la comunidad científica debatía sobre la existencia de un tipo muy misterioso de energía, en los Andes del norte de Chile, en pleno desierto de Atacama, una mujer guiada por un sueño buscaba un lugar en las montañas. Pero, ¿cómo se relacionan estos dos acontecimientos? Fresia es periodista, máster en artes y escritora. Hace 30 años partió en una aventura que la conectó en Francia con la cuna de una instrucción espiritual y con una misión que la hizo abandonar su vida en la ciudad. El lugar indicado fue Paniri, un pequeño oasis en las faldas del volcán del mismo nombre en la frontera de Chile y Bolivia. El nombre ancestral de este lugar es Nahuarque y le fue dado por los incas. A 23 años de su llegada a Nahuarque, asistimos a un momento muy especial. Este es un momento muy importante para mí, y no solo para mí, creo yo, sino para todos quienes de alguna manera han conocido y participado de esta aventura. Si nos vamos a ver. Si nos vamos a ver. Sí, no, pero por favor, al contrario. O sea, no se olviden. Tú sabes que tenemos que ir a la estancia, acuérdate. Esta historia que seguramente dejará huella en el tiempo y que tal vez muchos conocerán más tarde. Es el cierre de un plan, de una tarea que comenzó el año 86, aquí en los contrafuertes de la cordillera de los Andes, a 3.600 metros de altura. Durante muchos años, junto con un grupo de seres que me acompañaron, cumplimos un rol, cumplimos una tarea. Frente a un cerro, conocido como un cerro tutelar y conocido como el cerro sagrado más importante de la región del desierto de Atacama. Un lugar donde no llegaba prácticamente nadie, sino solamente los lugareños, que venían a hacer pastar a sus animales y también a sembrar. Cuando nosotros llegamos, hubo un sueño de una pastora de acá, que tenía un cargo dirigente dentro de la comunidad, y ella sueña que sus guías le decían: van a llegar unos hombres blancos a este lugar, y hay que abrirlo para ellos. Fresia nos relata que una de las señales que determinaría el lugar donde debían instalarse se relacionaba con la Virgen Negra. Y el propósito tenía que ver con esto de este cerro sagrado, de este lugar conocido como Nahuarque, ¿no? Tenía una historia ancestral que debía ser revivida, que no es un lugar de poder como muchos que hoy día se encuentran, lugares de energía, lugares que mucha gente en peregrinación o en trabajos especiales realiza. Esto se trataba de algo de mayor envergadura, era rescatar un vórtice ascensional planetario, significaba años de trabajo en este lugar. Se nos dijo que teníamos que buscar un lugar donde estaría la Virgen de Guadalupe instalada. Hasta llegar a este lugar y darnos cuenta justamente que cerca de acá se veneraba la Virgen de Guadalupe de Iquina, que es una Virgen morena. Primera señal, estábamos en el buen camino. Los pueblos aymaras que habitan esta zona y gran parte de Bolivia son los descendientes de Tiahuanacu, una civilización de origen indeterminado que surgió al borde del lago Titicaca hacia el siglo II. Los Tiahuanacu fueron grandes astrónomos y todos sus templos y ciudades estaban orientados hacia los ciclos del universo. La cosmovisión y la espiritualidad andina provienen de aquí. Supimos que la Virgen Negra no se había aparecido, esta Virgen de Guadalupe, en Aiquina, que es el lugar donde hoy día se venera, sino que habría sido su primera aparición en este lugar. Una de las deidades andinas es la Pachamama. Para ellos representa lo oscuro, lo no creado aún, la fertilidad. Los andinos la vinculaban con ciertos cerros sagrados que tenían grandes poderes creativos y genésicos. El fervor religioso que se observa en las fiestas a la Virgen Negra de Aiquina es solo la punta del iceberg del verdadero conocimiento andino con respecto al origen y al sentido de la existencia. Pero esta relación con la Virgen Negra no solo se da en Sudamérica. La idea o el concepto de la Virgen Negra como símbolo creacional y transformador se repite casi en forma calcada a lo largo de la historia y del planeta. Celtas, egipcios, ícono de los templarios. Los alquimistas de la Edad Media conocían perfectamente su simbología.
El significado de la Virgen Negra es un significado simbólico. Simboliza el caos antes de la manifestación de la vida. El caos no como desorden, sino que el caos como lo oscuro, la matriz que aún no ha dado a luz. En la Europa medieval, las vírgenes negras fueron la versión cristianizada de un culto antiguo, anterior al cristianismo, tal vez céltico, pero quizás aún mucho más antiguo. Su significado es triple: popular y milagroso, cosmogónico y naturalista, espiritual y religioso. La Virgen Negra tiene un significado muy especial en los textos alquímicos. Los alquimistas buscaban hacer pasar la materia primordial, sustancia negra, a través de todo tipo de operaciones complicadas al estado de piedra filosofal, de catalizador que permite la gran transmutación. Cosmología física es la rama de la astrofísica que estudia el origen del universo. En 1998 se creó el nombre energía oscura para denominar a un tipo muy misterioso de energía presente en todo el universo. Einstein ya había intuido su existencia a través de su constante cosmológica, también conocida como constante de Einstein. Teóricamente se ha constatado que la energía oscura puede transformarse en materia oscura, la cual tiene un rol central en la formación de galaxias. Recientes investigaciones demostrarían que este tipo de energía sería anterior al origen del universo. Esta energía oscura se parece mucho a la constante cosmológica. De hecho, uno le puede medir la presión y la densidad, y cuando compara la presión con la densidad encuentra que tiene la misma forma que tendría la constante cosmológica de Einstein. O sea, es una propiedad del espacio. La versión clásica o ortodoxa es que antes del Big Bang no había nada. No había ni espacio ni tiempo. Y el espacio y el tiempo se crearon en el Big Bang, que es el principio de todo. Después que apareció este concepto de la energía oscura, ya no puede ser así. Está claro que no puede ser así. Digamos, porque esta energía oscura tiene que haber estado antes del Big Bang. Y generalmente el momento en que se produce el parto, que se produce la vida, entonces ya la Virgen Negra ha cumplido su rol. El símbolo de la Virgen Negra, tan antiguo como el hombre, podría estar vinculado incluso al origen del universo. ¿Cómo es posible entonces que los hombres sabios de la antigüedad conocieran esta capacidad creacional que simboliza si la ciencia recién comienza a investigarla? En esa simbología, en el proceso que genera la Virgen Negra como símbolo, en la historia de la Tierra, la Virgen Negra siempre aparece en lugares donde hay centros de poder muy grandes. La presencia de la Virgen Negra frente al cerro sagrado más importante de la zona representa el vórtice creacional, la conexión con nuestro origen energético. Por este motivo, Fresia decide que este sería el lugar desde donde trabajarían. El universo también fue cómplice. No fue casualidad que la energía de la Tierra se estuviera moviendo hacia esa zona del planeta. En 1986 se confirmó la nueva posición de la energía de la Tierra o Kundalini. Esta se trasladaba del Tíbet a los Andes del norte de Chile. Y así, Fresia se quedó en este lugar. Desde los primeros años comenzó a desarrollar una idea, una fórmula sobre cómo transmitir a otras personas esto que estaba alcanzando. Mientras que en otros lados del planeta comenzaba a hablarse del calentamiento global, Fresia iba encontrando sus propias respuestas en hechos simples y al mismo tiempo mágicos. Hasta comprender que todo era un proceso vibratorio en el que la frecuencia jugaría un papel clave. Cuando tuve más claro la importancia o la comprensión de lo que era el método que yo estaba entregando y la realidad que había con lo que está pasando a nivel del planeta, fue una mañana en que salgo a caminar por los alrededores y con la intención de sentarme en una roca y leer algo. La noche anterior la temperatura había bajado ostensiblemente, estaba aproximadamente entre 15 a 20 grados bajo cero. Me siento en una roca y me pongo a leer cuando descubro que a mis pies hay una pocita de agua que se había congelado. Era dura como la piedra. Cuando fue pasando la mañana, siguiendo
el proceso del reblandecimiento del hielo hacia un hielo más frágil y luego ya hacia su condición de agua, en ese momento siento un estampido detrás mío. Y cuando miro qué es lo que lo había producido, me doy cuenta que una enorme piedra se había fragmentado. Al mismo tiempo que se evaporaba el agua, para cambiar de estado armónicamente por una diferencia de frecuencia vibratoria en relación a la piedra, uno había alcanzado el enlace de frecuencias, diríamos, había alcanzado a cambiar de estado armónicamente, mientras que la más densa, la más lenta en frecuencia, no había alcanzado a dar el paso y había estallado. En el fondo eso me hizo comprender un poco también lo que estaba pasando con el planeta Tierra, y en este caso el Sol con relación a la Tierra, y la incidencia en la intensificación y aumento en la periodicidad de las tormentas solares, de la intensidad de ondas electromagnéticas llegando a la Tierra, elevando su frecuencia vibratoria, en un campo de polaridades separadas, como es el campo atómico, ¿no? El polo positivo y el polo negativo, descubrir que era un asunto de elevación de frecuencia y que en esa elevación de frecuencia se elevaba tanto lo que estaba en más alta frecuencia como lo que estaba también en más baja frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que algo ocurre en un tiempo determinado. En esta gráfica de frecuencia en el tiempo podemos observar que este sonido tiene una frecuencia de 1000 ciclos por segundo o hertz. Podemos observar también que cada ciclo tiene una parte positiva y una negativa. Al aumentar la frecuencia, por ejemplo, a 5000 Hz, observamos que aumenta la incidencia tanto de los ciclos negativos como de los positivos de la onda. Al aumentar la frecuencia vibratoria del planeta, aumenta la incidencia de los eventos positivos en la humanidad, pero también aumentan los actos negativos. De ahí que nosotros pudiéramos hoy día observar intensificaciones en los actos de violencia de la humanidad. O sea, actos que nosotros nunca habíamos visto, tanto colectivos como individuales, que nosotros atribuimos a miles de cosas, menos a un proceso planetario. Tanto lo positivo como lo negativo, lo armónico o lo desarmónico, se están elevando porque el planeta está elevando su frecuencia y con ello todo lo que lo habita. En la última década hemos observado cómo la violencia, las catástrofes naturales, el calentamiento global y el pánico mundial por la aparición de nuevas enfermedades llenan nuestras cabezas con imágenes transmitidas por los medios. Sin embargo, el ciclo positivo de la onda debería ser tan visible como el negativo. Pero, ¿por qué solo vemos la parte negativa? La noticia que habla de violencia, que habla de elevaciones de frecuencias de cosas negativas, en relación a todo lo maravilloso que también está ocurriendo en el planeta, pero que no es noticia. Lo positivo se manifiesta a través de miles de seres que están despertando hacia una nueva humanidad, no a través del sistema establecido, sino desde su propia conciencia, entregando las herramientas y la información para los nuevos tiempos que vienen. ¿Cómo podemos entonces sintonizar con este proceso planetario? Estamos en un bajo voltaje que es el que nos permite vivir en esta dimensión, en este campo atómico que tiene sus polaridades separadas. Cuando nosotros logramos encender este equipo a un voltaje superior, solamente desde un campo creativo o desde un campo de frecuencia electrónica, podemos controlar lo que son acá, lo que se llama campos moleculares, que es en el fondo nuestros propios campos atómicos. En ese momento y desde ese rango es cuando se puede producir lo que llamamos acción perfecta. Pero para hacer ese encendido, nosotros tenemos que ir más allá de una barrera de frecuencia, de la barrera de frecuencia que nuestro propio proceso creativo ha ido alimentando. Y lo ha ido alimentando a través de nuestra memoria, de nuestro código ADN, que ha ido grabando todas las experiencias que hemos ido viviendo desde que el primer hombre está en esta forma de existencia, desde el primer ser de energía que se plasmó en la materia. Desde ese momento nosotros hemos ido registrando esto en nuestras memorias y eso es lo que se conoce como memoria humanidad. Toda nuestra historia como humanidad está guardada en la memoria genética o memoria humanidad. Es la que nos permite evolucionar como sociedad humana, tanto espiritual, científica y artísticamente, pero también nos ancla en esta forma atómica, nos limita y nos enferma. Es necesario entonces, antes de dar el próximo paso, liberarnos de esta memoria humanidad.
Primero debemos aceptar que nosotros hemos creado la vida que tenemos, con lo bueno y lo malo, con aciertos y errores, en un mundo de polaridades separadas donde coexisten el bien y el mal, la felicidad y la tristeza, los encuentros y las despedidas. Cambiar el switch. Eso nos permitirá crear el mundo que queremos, partiendo desde lo más profundo de nosotros mismos. Nosotros creamos nuestros mundos, nosotros creamos nuestros universos, pero los creamos en co-creación, con una fórmula original que hemos perdido. Existe entonces otra memoria, profunda, primigenia, que nos impulsa hacia la comprensión de la existencia, el anhelo de la perfección. ¿Por qué los seres humanos buscamos la perfección en esta vida si nos dijeron que aquí nada es perfecto? Nadie busca lo que no conoce. Y nosotros en esta forma de vida buscamos perfección. Buscamos el amor perfecto, buscamos el trabajo perfecto, la familia perfecta, la relación perfecta, la salud perfecta. Y cuando algo de eso falla, entonces nos duele, entonces sufrimos, entonces nos decepcionamos, entonces nos frustramos. Entonces, si sabemos que aquí no existe lo perfecto, ¿por qué lo buscamos? La búsqueda de la perfección es parte de la esencia de la humanidad, a través del arte, la ciencia, la espiritualidad y en nuestra propia existencia. Esto es la memoria del origen. El anhelo de perfección tiene que ver con ciertas cadenas de información que permanecen grabadas energéticamente en cada uno de nosotros y que nos impulsan a ella. Esa perfección está en lo que se conoce como la memoria del origen. Y la memoria del origen es lo que se ha grabado en nuestros códigos ADN, pero que no son detectables ni desentrañables en frecuencias inferiores a la electrónica. Entonces, a través de la memoria energética podemos acceder a la información necesaria para crear en perfección. La memoria energética nos impulsa. Pero ¿cómo accedemos a ella? La conexión está en el centro de nuestro cerebro. Otro elemento que se repite a lo largo de la historia del hombre es el concepto del tercer ojo. El tercer ojo es uno de los chakras hinduistas llamado Ajna. En algunas culturas orientales y en la antigua Grecia, el tercer ojo es la hipófisis o glándula pituitaria. En Egipto se conoce como el ojo de Horus y en la masonería como el ojo del gran arquitecto. Todos coinciden que en este punto del cerebro humano está la clave que permite la conexión con un plano superior de conciencia. Sin embargo, el tercer ojo no es físico, sino energético. Y para activarlo debemos necesariamente comprender nuestra naturaleza de seres energía, utilizando un vehículo físico que es nuestro cuerpo. La detonante de este proceso es la glándula pineal. Se puede acceder a eso cuando nosotros encendemos nuestro equipo electrónico. Sí, nuestro equipo electrónico. Nosotros no somos seres físicos, somos seres de energía, densificados a la forma, densificados desde un campo original nuestro que es electrónico a un campo atómico. Cuando encendemos este equipo a una correcta frecuencia de acuerdo al modelo original y logramos encender esas redes obedeciendo los principios que perdimos en el camino, entonces el centro pineal, que se relaciona con su resultado biológico como glándula pineal, cumple las funciones tanto en lo biológico, con todos los procesos que la glándula pineal tiene, como en los procesos del centro pineal, que es la entrada por un proceso de interacción, una triangularización lumínica pineal pituitaria, produce un campo de acceso electrónico que permite entonces que nosotros podamos acceder a la memoria original o extraer de campos creativos superiores que moran en esa frecuencia la información necesaria para un proceso co-creativo en perfección. Podemos experienciar la perfección, observarla, sentirla, traerla de vuelta a este plano y expresarla en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿quiénes somos realmente? Somos seres de energía que llegamos a una fórmula de existencia en la cual nos vemos obligados a aprender a crear correctamente.
con la frecuencia correcta. ¿Qué es esa frecuencia? Porque es una frecuencia. Es la frecuencia amor. Amor, sin muerte. Esa frecuencia de amor no es lo que nosotros conocemos como sentimientos amorosos, no tiene nada que ver. No es el amor del 10% que nosotros podemos expresar, como un foquito de 20 bujías, que más allá de un cierto límite ya no alumbra. Ese es nuestro potencial amoroso. Pero hay un fluido que viene desde la fuente generadora y que es capaz de absorberse y encenderse cuando se aplican las claves correctas y empieza el proceso de un aumento en el potencial amor. Los textos sagrados de todos los movimientos espirituales nos hablan del fluido amor. Pero, ¿cómo se utiliza este potencial amor? ¿Cómo se vincula esto con nuestra vida cotidiana? Al conectar el circuito de encendido pineal pituitaria, creamos una conexión directa con la fuente generadora o energía padre. Esta conexión nos permite absorber ese fluido amor en el centro cardíaco e irradiarlo a través de nuestra respiración cotidiana. Este proceso nos permite generar cambios primero en nosotros y luego en nuestro entorno directo. Podemos comenzar a cambiar las situaciones negativas a nuestro alrededor, generando cambios profundos. Y al alcanzar un cierto número de seres irradiando este potencial, el mundo cambiará hacia una nueva era. ¿Por qué no puede llegar eras en que podamos ir de la paz hacia adelante? No de la guerra hacia la paz, de la paz hacia adelante, con capacidades nuevas, más allá de un 10% de nuestra capacidad. Es decir, nosotros ni siquiera podemos imaginar que está en el 11. No podemos considerarnos que un mundo nuevo que se abre entre nosotros no sea creado por nosotros. Nosotros creamos nuestros mundos, nosotros creamos nuestros universos, pero los creamos en co-creación, con una fórmula original que hemos perdido. Estamos viviendo un proceso de cambios acelerados a nivel planetario. Este proceso nos permite acceder a nuevas capacidades, individuales y colectivas. Es un hecho que tanto materia como energía conviven en este plano. Estamos conscientes de nuestra parte atómica, pero ¿cuánta conciencia tenemos del ser energía que somos? Todos sabemos que la existencia material es limitada, pero tiene un peso tremendo en nuestra percepción de la vida. Y así, hemos ido olvidando que lo que somos físicamente es el resultado de nuestra condición energética. Elevación de frecuencia, campo atómico, equipo electrónico, polaridades separadas, glándula pineal. ¿Estamos llegando al punto en que ciencia y espíritu se unen? La ciencia hoy día comienza a explicar lo que el espíritu ha experienciado. Vivimos en un mundo material, en un mundo físico, donde todas las cosas que podemos tocar y sentir son indudablemente constituidas por átomos. En este laboratorio trabajamos con átomos, y más todavía, trabajamos con los núcleos de esos átomos. Y para ello, con el acelerador, tomamos los núcleos de algunos elementos y los disparamos sobre otros átomos para producir reacciones nucleares y tener como objeto, entonces, otros átomos que nos permitan, de alguna manera, estudiar ciertos fenómenos. Mi nombre es Mario Ávila, tengo un PhD en química nuclear. Lo cierto es que, de acuerdo con la física, a partir del momento en que ocurre el Big Bang, de acuerdo con esa teoría, aparece entonces la materia, aparece el espacio, aparece el tiempo y aparece todo aquello que dice relación con los objetos, con aquello que podemos tocar, con lo material. Estamos constituidos por los mismos átomos que fueron creados en el momento del Big Bang. Pero también tenemos el contenido energía, que es mucho más difícil de entender todavía. Porque si bien es cierto que podemos hablar, qué sé yo, de un creador, de algo superior, de un Dios, no importa cómo lo llamen, todavía no tenemos la conciencia de que somos energía y somos masa. Por lo tanto, si somos capaces de desarrollar de alguna manera algún procedimiento, algún método, algún algoritmo que nos permita subir el nivel de energía, vamos indudablemente a subir esa parte de nuestro ser. Dentro del método científico uno considera como verdad las cosas que puede comprobar a través de experimentos. Sabemos que hoy día la edad del universo son 15.000, más o menos 15.700 millones de años. Que a partir del primer milisegundo para adelante ya tenemos claro
conocemos todo el resto de la historia del universo. Nos falta conocer este primer milisegundo, esta primera pequeñísima fracción de segundo después de la explosión. El resto de la historia la tenemos clarita. En el mayor acelerador de partículas jamás construido, en el subsuelo de 2 países europeos, buscan descubrir la partícula denominada bosón de Higgs, o partícula Dios. Van a encontrar una partícula que está perdida. Van a buscar el bosón de Higgs. Una partícula que debería explicar, si es que la logran detectar, cómo eso que estaba antes del Big Bang aparece, coalesce, precipita, se forma o desciende en este plano. Es decir, cómo dentro de nuestra idea, de nuestra concepción, aquello que tiene un gran nivel de frecuencia y que está por sobre la materia y coexiste como tal, puede bajar a un nivel en que se hace material, se hace tocable y por lo tanto de baja frecuencia. El bosón de Higgs nos explicará cómo se produjo el universo, de qué forma la energía precipitó en materia y cómo la materia puede volverse energía. Ahora bien, si esta partícula misteriosa existe, vamos a tener entonces el canal que nos permita trabajar en forma inversa. ¿Cómo a partir de la materia podemos subir? Aparentemente, la diferencia que hablaba Einstein entre materia y energía, que no es de clase sino de frecuencia, podría también estar operando en este caso. Si esta partícula nos enseña lo que había antes del Big Bang, podremos asomarnos a otro universo. Es decir, universos paralelos. Al parecer, nuestro universo ya no es infinito. Nuestro Big Bang, digamos, nuestro universo sería uno de estas burbujas de energía negativa que de repente hizo explosión. En realidad hay múltiples universos. Y en realidad una cantidad infinita de universos. Y nosotros aquí estamos aprendiendo a crear nuestros propios universos. ¿Para qué? Si no aprendemos a crear nuestros propios universos, pequeños, reducidos, individuales, primero el universo interno, el universo que nos hace ser resultados, tanto positivos o negativos, errados o acertados, de nuestra propia condición, de nuestro propio reino, hasta los universos que nos rodean, cómo interactuamos con los demás, cuáles son esas redes de frecuencia que entramamos en baja, media, alta, porque en una expansión del universo nosotros estamos destinados a ser creadores de universos. Y la Tierra viene a ser un semillero creativo. Y todos, sin excepción, estamos llamados a ser creadores de universos. Las constantes universales aparecen con el Big Bang y determinan cuál debía ser la velocidad de la luz, la intensidad de la fuerza de gravedad y qué carga debería transportar un electrón. El universo tal y como lo conocemos depende en gran medida del valor de este puñado de números. ¿Será entonces que existe alguna energía o creador superior que habita en un plano de existencia incomprensible para nuestro intelecto? Las constantes de la física tienen que tener alguien o algo, las tiene que haber ajustado con mucha precisión al valor que tienen. Las varías por fracciones bastante pequeñas. Entonces ya te encuentras con que la vida no es posible porque no hay suficiente, la atracción de gravedad, por ejemplo, no es suficiente fuerte como para producir planetas, o los planetas se forman demasiado tarde, cuando las estrellas ya son demasiado frías. Hay una serie de factores que tienen que confluir para que 15.000 millones de años después haya un planeta donde hay vida. A lo mejor hay más, pero nosotros conocemos uno. Hay un universo que se expande. En el Oriente se conoce como el aliento de Brahma. Se habla de que estamos en el tiempo de la aspiración de Brahma. Ahora, en la ciencia, el universo se expande. Entonces el universo está acelerando. Es curioso, ¿verdad? Y no es que haya estado siempre acelerando, empezó a acelerar hace relativamente poco, pero poco en escalas cósmicas. Los antiguos aymaras decían, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Así que uno no se extraña que el mundo también esté acelerando. Porque el cielo está acelerando. Así como la Tierra está elevando su frecuencia, está ascensionando, nosotros también estamos ascensionando con ella. Uno de los millones de planetas que hay en el universo es este, la Tierra, el nuestro. Y como proviene de una cuna vibratoria, el Big Bang, indudablemente tiene su propia frecuencia. Los músicos nos hablan de las octavas. Los astrónomos crearon toda una explicación del universo en función también de las octavas. De alguna manera tenía que ver un reflejo de lo que ellos percibían
a través de su propia concepción y de lo que en ese momento se sabía, de que el planeta y el universo entero tiene su propia frecuencia. ¿Qué vemos hoy día? Que esa frecuencia no es aislada, que puede combinarse indudablemente con otras frecuencias. Y hay una suma de frecuencias como un concierto que indudablemente en este momento nuestro planeta y todos los seres que en ella habitan están tocando. ¿Qué ocurre entonces cuando alguien trasciende? ¿Qué ocurre cuando se da la posibilidad de aumentar de frecuencia? Indudablemente subimos a una octava superior. Y esa octava superior indudablemente me lleva a toda la orquesta, que somos todos los que integramos este sistema vivo que es nuestro planeta, para un nivel superior de vibración y por lo tanto de conciencia. Y eso significa que todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades se están intensificando, tanto como veíamos antes, tanto como las órdenes o las intenciones creativas o los actos creativos del ser pueden ser tanto negativos como positivos o tanto errados como acertados. También hoy día, al intensificarse eso, también se intensifican nuestras propias potencias. Cada vez que aumentamos nuestro nivel de frecuencia, nuestro viaje se hace mucho más fácil, nuestra comprensión del entorno se hace mucho más clara y obviamente todos mejoramos nuestra nave espacial. Somos capaces de crear nuevas fórmulas de existencia, estamos recuperando capacidades que ni siquiera sospechábamos que teníamos gracias justamente a este proceso de elevación vibratoria. Desarrollando la glándula pineal tenemos la posibilidad de acceder a planos de conciencia y a planos de energía que son vibratoriamente superiores. Y somos capaces entonces de experienciar fenómenos y situaciones que no son dadas en cuanto a materia, sino que aparecen como manifestaciones de la parte energética. Elevar nuestro nivel vibracional a través de cualquiera de los mecanismos posibles no puede sino elevar entonces el nivel vibracional de todo el universo y por consiguiente del planeta. Elevar nuestra conciencia a un nivel superior. ¿Es esto posible? ¿Cuántos niveles de conciencia existen en este plano de existencia? Hay un pensador que se llama Korzybski, no sé si alguna vez han visto, que tiene la teoría general de todo. Entonces Korzybski, él habla de niveles de abstracción. Así que nosotros los seres humanos existimos en varios niveles de abstracción. Lo traduje a niveles de conciencia. En el primer nivel de conciencia, los seres toman conciencia de que tienen instintos. Que tenían hambre, que tenían rabia no, instintos. El siguiente nivel de conciencia, toma conciencia que tiene conciencia. Y cuando tú tomas conciencia que tienes conciencia, puedes empezar a organizar las cosas. Y te das cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo, entonces tú puedes construir aquí esta muralla que te protege el viento, pero la puedes hacer un poco más alta, la puedes hacer más baja. Y ese segundo nivel es el nivel donde está la ciencia, donde uno puede organizar el conocimiento, puede observar cómo funciona la naturaleza, organizar los fenómenos que ve en clase, en tipo, en escala, en tiempo, en lo que vaya, y después incluso hacer predicciones sobre, mira, si esto es así, tendría que empezar a hacer. En el tercer nivel de conciencia yo creo que es cuando uno se da cuenta de que tiene sentimientos. Y se da cuenta de que existe un sentimiento que es el amor. El cuarto, ese es el nivel que yo llamaría el nivel espiritual, el cuarto. Es el nivel de conciencia en el que uno se da cuenta de que todo es uno. Y hay un quinto nivel de conciencia en que uno se da cuenta de que el uno viene del cero, de que no hay, de que este uno que es todo es nada, que es lo que los budistas llaman la vacuidad. Los científicos estamos por allá abajo, en el 2. ¿Y qué mejor conciencia podemos tener que proteger? Hacer que nuestro sistema, nuestro planeta, nuestro entorno esté cada día más limpio, que tengamos menos contaminación, que la forma de trabajo sea mucho más humana,
por así decirlo, que cada uno de los integrantes de la sociedad humana no tenga hambre, que podamos obviamente tener recursos mínimos para nuestros hogares, para nuestra alimentación, para nuestra medicina, que seamos capaces de desarrollarnos y hacer en esta superficie de este planeta lo que originalmente vinimos y que se nos olvidó muy rápidamente porque el descenso del hombre fue demasiado brutal. Al final, todo es de una simpleza maravillosa. Es tan simple, aunque lo simple no siempre es sinónimo de fácil. Lo difícil lo hacen nuestras propias complicaciones, nuestros propios procesos creativos, nuestra propia experiencia en un universo complejo como el campo atómico, donde todo representa polaridades opuestas, dificultades, ¿no?, para alcanzar ciertos logros, desafíos, en fin. Sin embargo, todo es simple, todo depende desde dónde lo vivamos. Estar del lado de la perfección. Para eso hay que ser como niños. Hay que ver el universo siempre de manera nueva, con los ojos de un niño abiertos hacia lo nuevo, hacia adelante, hacia la maravillosa perfección que nos espera, siempre soñando que lo que viene con nosotros, que lo que nosotros creamos a través de nuestros propios actos, en un eterno presente, se vuelva una perfección de lo que llamamos futuro. El bosque que crece no hace ruido, solo el árbol que cae. Creo que eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Hay un bosque que crece silencioso y solo notamos el árbol que cae. Para que ese bosque se expanda cada vez más, entonces es tarea de cada uno de nosotros. Es aprender a crear con amor. Hoy dejo esta casa, que fue testigo de toda esta historia, a los pies del Paniri, nuestro guardián y protector en esta aventura. No siento tristeza, porque el ser energía no conoce de despedidas, solo sabe de encuentros. Las comunidades quichuas y atacameñas, ellos seguirán protegiendo este lugar, como lo han hecho desde hace siglos. Entrego esta casa de vuelta a la comunidad. La dejo, aunque sé que volveré cada año, con quienes quieran conocer esta historia de cerca, con aquellos que sientan lo que yo sentí hace 20 años, que en este lugar lo extraordinario sucede a cada instante y que pese a estar alejada del mundo que creemos real, estuve más cerca que nunca de lo que realmente importa en este plano, la certeza en lo invisible, esa fe que efectivamente puede mover montañas. En el infinito, todas y cada una de las cosas incluyen simultáneamente a todas las otras cosas. En perfecto cumplimiento, sin la menor deficiencia u omisión, en todo momento. Una diminuta partícula individual dentro del minúsculo cosmos de un átomo contiene realmente los objetos y principios infinitos en los infinitos universos del futuro y del remoto pasado, en cumplimiento perfecto y sin omisión. Considerada en su realidad concreta, la sustancia del universo no puede dividirse, sino que como una especie de átomo gigantesco forma en su totalidad la única realidad indivisible. Esto es un reflejo nuestro. Así también es dentro de nosotros. No hay fronteras. Los conflictos son ilusorios. A este entendimiento final del hombre se le llama nirvana, moksha, liberación, iluminación, satori, liberación de los pares de opuestos, liberación de la visión hechicera de la separación, liberación de las cadenas ilusorias de las propias limitaciones. Es el momento en que nuestra Madre Tierra nos pide que despertemos y la acompañemos en su proceso, que aceleremos nuestras frecuencias vibratorias individuales, para así no quedarnos contemplando el cómo ella cambia, mientras desde aquí movemos nuestras manos en señal de despedida. Depende de nosotros, de nuestras creaciones en perfección y en co-creación. Aquí está la clave, el secreto, la llave y todo lo demás. Con este entendimiento, estamos ahora en condición de comprender lo que no tiene fronteras, ni parámetros de medición en este campo.
es la conciencia de unidad. Una vez más, la conexión.